Buenos días, compañeros. Hoy me gustaría poner en común un estudio bastante interesante, el cual se llama Acercamiento al estudio de la comunicación educativa en una facultad universitaria en salud. Espero y les sea tan interesante como me pareció a mí. El éxito social depende de una adecuada comunicación, de allí que también el éxito dentro del aula también dependa de lo mismo. Una adecuada comunicación entonces en el aula es un factor esencial para el logro del proceso de enseñanza-aprendizaje eficiente y de mayor calidad, por lo que es vital la importancia de su estudio. La comunicación educativa, entendida como la modalidad de comunicación, ocurre precisamente durante el proceso de enseñanza y aprendizaje y básicamente está encaminada a crear un clima psicológico favorable entre el profesor y los estudiantes, buscando un aumento en la motivación cognitiva y la transformación de los motivos externos en internos. El uso adecuado del lenguaje, el saber hablar y el saber escuchar, potenciar el diálogo constante en cada clase, orientarse al estudiante, aumenta a favorecer este clima psicológico y a favorecer el adecuado aprendizaje de los estudiantes. Son muchos los obstáculos que pueden llevar a alterar este clima, el cual debemos de buscar, como por ejemplo el monopolizar la conversación, el hablar muy lento o el hablar muy rápido, o incluso el utilizar un lenguaje demasiado especializado. Esto disminuye el interés de los estudiantes y por supuesto su aprendizaje. Actualmente el reto está en darle un giro a los métodos tradicionales de enseñanza-aprendizaje y retomar, como ya lo están haciendo algunos países, el método socrático, ayudando a los estudiantes a sacar de su psique todo lo que sabe pero ignora saber, con preguntas sencillas y rebatiendo las respuestas. El objetivo de este estudio era entonces identificar algunas características del proceso comunicativo en el aula en el contexto de un centro de educación superior, y con los resultados se buscaba que el estudio apoyara la mejoría continua y necesaria de la práctica pedagógica cotidiana. Este estudio fue cualitativo. Básicamente se cogió a 8 docentes y 20 estudiantes y se les aplicó una entrevista explicándoles previamente que el objetivo de esta era que se realizara como una autorreflexión sobre la comunicación que se llevaba en las aulas. Los resultados mostraron de manera general, inicialmente como una tercera parte de los profesores se autoevaluó como irregular en sus relaciones comunicativas con los estudiantes y reconocieron que no se disponen a escuchar y cuando lo hacen generalmente no miran a la cara de sus estudiantes. El tiempo de sus clases también dicen que no siempre les alcanza para el contenido, así que mucho menos tienen la posibilidad de utilizar otros momentos oportunos para tratar otros temas que sean de interés para los alumnos y les queda bastante difícil generalmente conversar con el alumno por fuera del aula de clase. Los docentes también manifiestan que durante sus clases se acercan a los puestos de trabajo de sus estudiantes y este tiempo es el que ellos consideran que tienen para compartir con ellos. Además manifiestan que les da dificultad aprenderse los nombres de sus estudiantes y que además muchas veces no encuentran una manera adecuada de comunicarse con los mismos. Algunos estudiantes por su parte admiten que algunos de sus profesores se relacionan con ellos más que otros durante el desarrollo de las actividades del día, pero que gran parte de las veces sienten mucha distancia con ellos, lo que logra que no se puedan sentir bien con su profesor. El 60% de los profesores admitieron tener en cuenta las opiniones de los estudiantes, sobre todo al final de la clase para ver si cumplieron con los objetivos. Reconocieron también que han tratado de que sus alumnos piensen y lleguen a conclusiones por sí solos, pero lamentablemente no han logrado este objetivo. El 70% de los profesores aceptó que cuando están explicando los contenidos de sus clases, les irritan las preguntas de los alumnos porque les dificulta mantener la secuencia lógica de sus ideas y consideran que los aportes de los mismos son inmaduros por los que no le prestan atención. Los maestros manifiestan que perciben cuando lo que explica no se entiende y cuando no les interesa a los alumnos. Todos acostumbran a mirar de frente a sus alumnos cuando les hablan. Algunos de ellos manifiestan que sienten cómo el aspecto externo les impide comunicarse de forma adecuada con sus alumnos. El 80% de los profesores confesaron tener un buen sentido del humor
que incluso a veces utilizan en el transcurso de sus clases en momentos oportunos. Sin embargo, hay veces que con ciertos grupos evitan realizar bromas porque sienten que pueden limitar su comunicación con los estudiantes. En general, las respuestas a las encuestas para estudiantes y para los docentes fueron diferentes en todas las preguntas, casi en la mayoría, lo cual da pie a pensar que la comunicación entre docentes y alumnos es diferente o es percibida de manera diferente para cada uno. La apertura para que el estudiante pueda realizar preguntas sencillas sobre el tema e interrogantes podría ser el preámbulo para incrementar los conocimientos científicos de los mismos. Entonces, el escuchar en el aula debería ser uno de los pilares fundamentales para el desarrollo emocional e intelectual de nuestros estudiantes. Es necesario entonces tener en cuenta que se debe poner la comunicación como lo más importante en la relación alumno-profesor. Se debe tener en cuenta también que se debe abordar otras temáticas que sean de interés para los jóvenes y resolver en conjunto las tareas y dudas que estos puedan tener. Estos cambios son benéficos para los estudiantes, claro, pero también tienen una enorme repercusión en la personalidad de los profesores, los cuales también modifican para bien sus relaciones humanas con los estudiantes y la conducción del proceso enseñanza-aprendizaje. Se concluye entonces que a partir de las opiniones recogidas, la comunicación en el proceso docente educativo en la facultad estudiada se caracteriza por ser predominantemente tradicional, con aspectos que pueden ser mejorados en cuanto al estilo comunicativo, con predominio de barreras en la percepción interpersonal y el saber escuchar y aceptar los estudiantes. Bueno, muchas gracias por su atención.